Chicos, muy buenos días. Mi nombre es Yuri Díaz, soy profesora de lenguaje y hoy día vamos a revisar y retroalimentar la guía de autorrepaso sobre técnicas narrativas contemporáneas. Ustedes se preguntarán por qué le hemos dado harto a este contenido o por qué se ha mandado harta guía con este contenido. Para mí es importante que las puedan conocer y las puedan reconocer, ya que a medida que nosotros vamos leyendo, ya quizás no se nos va a hacer mucho más fácil poder comprender el texto. ¿Ya? Esto tiene la función que para cuando estén en cuarto y salgan de cuarto pueden rendir una buena prueba de transición. ¿Ya? En este video no nos vamos a centrar en las técnicas narrativas en sí, sino que solamente vamos a revisar cómo podemos identificarlas. ¿Ya? Aquí había dejado un ejemplo, ¿cierto? Este extracto de el libro de Ulises, o sea, llamado Ulises, de James Joyce, ¿cierto? Que es un escritor contemporáneo. Recordemos que las técnicas contemporáneas nacen en el siglo XX por una necesidad de cambiar la temática de la narración. ¿Ya? Entonces, yo dejé aquí un par de preguntas que nos deberíamos hacer cada vez que nos enfrentamos a un texto. Por ejemplo, sobre qué nos cuenta, qué nos está narrando, de qué nos habla este narrador, ¿ya? ¿Cómo son estos signos de puntuación? Ya quizás suena sumamente ridículo hacerse esa pregunta, pero vamos a encontrarnos contextos que los signos de puntuación han sido alterados. ¿Ya? También nos debemos preguntar cuántas voces narrativas aparecen en el relato, ya que, como ya lo han visto en las guías anteriores, ¿cierto? Las nuevas técnicas contemporáneas nos traen a colación o nos traen nuevos narradores. Ya no vamos a tener solo un narrador, sino que van a conflictuar distintas voces narrativas. ¿Ya? ¿Se parece en algún otro texto que conozco? Ya, quizás esto es lo más difícil, de hecho lo plantearon muchos dentro de su ticket de salida. Efectivamente, es una pregunta que me hace a mí tener que leer mucho más, ¿ya? No necesariamente podemos tener intertextualidad con una canción y un cuento, puede ser una película y un cuento. Nuestro bagaje cultural, es decir, todo lo que yo adquiero me puede servir para poder identificar ciertas cosas. En otra guía vamos a trabajar, por ejemplo, con la intertextualidad más conocida, que es la Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta importante nos deberíamos hacer? ¿La voz que aparece le habla a otro o a sí mismo? ¿Se está hablando a sí mismo cuando uno piensa, cuando uno hace un barrido mental o efectivamente está interactuando con otros personajes? ¿Ya? Otra pregunta, ¿ya? Y que una de las más sencillas, a mi parecer, es preguntarse si la escritura del texto es cronológica. Comienza desde un inicio o cuando nos empiezan a narrar cierto hecho, ¿tiene una secuencia lógica o nos trae a colación ciertos recuerdos? ¿Ya? ¿Habla de un pasado o de un futuro? ¿Ya? Esto, la idea es hacerse la pregunta cuando hay saltos temporales o anacronías, preguntarse, ¿estás saltando hacia el pasado o estás saltando hacia el futuro? ¿Qué más nos deberíamos preguntar? Si tiene opiniones o valoraciones personales, ya si ella está comentando algo, si ella está siendo subjetiva. Esto es importante porque cuando uno tiene valoraciones personales, lo más probable es que estemos frente a un texto que tiene, ¿cierto?, una secuencia discursiva desde la lógica del pensamiento, desde la introspección. ¿Qué más? Comienza de un inicio, de un medio o de un final, ¿ya? En técnicas narrativas tienen otros nombres, ¿cierto? Ab ovo, in media res, in extrema res. Pero es una pregunta sencilla para poder dilucidar en qué nos estamos enfrentando. ¿Ya? Y una pregunta que tiene relación a todas las de acá abajo es que si el relato es lineal. ¿Ya? En base a estas pequeñas preguntas, ¿ya? Que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podríamos tener una idea remota de qué técnicas narrativas nos estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces yo aquí lo que hice fue analizar este texto y poder identificar estas 6. ¿Se narra en primera persona? Sí. Es un intertexto de la obra de Ulises llamado La Odisea. ¿Cómo lo sé? Ya. Quizás yo no leí el Ulises o no leí la Odisea, ya, pero entiendo que Ulises es un personaje icónico desde las epopeyas, ¿ya? Por tanto puedo entender que hay un intertexto ahí, ¿ya?
¿Contienen pensamientos del narrador y variaciones personales dentro del texto? Sí, efectivamente. Recuerda un pasaje pequeño de City Arms, por tanto utiliza saltos temporales. Contiene un pensamiento con ortografía moderada y pareciera que está pensando el narrador lo que piensa. ¿Por qué aquí dice ortografía moderada? Quizás es porque la ortografía en este caso ha sido trabajada, ya no ha sido dejada de lado, no es caótica, por tanto, está siendo trabajada o moderada. Ahora bien, tenían dos actividades que hacer. Cuando yo pongo números dentro de una guía, no necesariamente es porque van a haber 6 técnicas narrativas que yo debo reconocer. Es un número tentativo ya que en el trabajo de arriba habían 6 que yo pude reconocer, ¿ya? Entonces, si usted encuentra menos, no pasa nada. Si usted encuentra más, no pasa nada. La anoto más allá, ¿ya? Para que no se asusten en las siguientes guías que vamos a trabajar, ¿ya? En esta guía en específico, lo que yo les pedía que me enviaran era la retroalimentación del ticket de salida, ¿ya? El ticket de salida era lo que a mí me importaba saber. ¿Por qué? Porque en este caso, luego vamos a revisar o vamos a volver atrás, ¿cierto? Necesitaba saber que los contenidos habían sido adquiridos. Ya en este caso se les pedía que ustedes con sus propias palabras pudieran definir qué son las técnicas o qué técnicas narrativas ustedes manejan. ¿Ya? Algunos hablaban de los saltos temporales, otros hablaban del montaje, ¿ya? A contexto general están todas muy bien, ¿ya? Pero la idea es que ustedes las manejen, que ustedes las sepan y que si yo les pregunto, más allá de saberse el concepto en sí, me interesa que ustedes puedan aplicarla, que es lo que hicimos en el trabajo anterior, ¿ya? Para eso sirve conocerla, para eso sirve tenerla dentro de la mente, ¿ya? Leí muy buenas respuestas con respecto a los que generan estas alteraciones temporales dentro del relato. Si alguien no ha leído mucho, esta materia o este contenido también se puede aplicar a otras situaciones, como por ejemplo a canciones, también se puede aplicar a películas, ¿ya? Las películas funcionan muy bien, al igual que los relatos, ¿ya? Podríamos trabajar con películas, de hecho, ¿ya? ¿Qué generan? Básicamente generan impacto en el lector, ¿ya? Descolocarlo. Vamos a hablar de película en este caso. Eh, Cuando yo veo una película que parte desde el final, ¿ya? Como por ejemplo Destino Final, uno queda descolocado porque necesita saber, necesita poder entender los hechos, necesita tener más información. Por tanto, todas estas técnicas narrativas lo que generan es un impacto al lector, ¿ya? Que puede ser que quiero leerlo mucho más porque estoy interesada en saber lo que va a suceder o lo que pasó en un pasado remoto o lo que están pensando los personajes. Entonces, nos permiten adentrarnos un poco más en las lecturas y en las películas. Efectivamente, ¿qué es lo más difícil de poder identificarla? Es que uno comúnmente no piensa en esto. Uno no ve o lee un texto y dice, aquí hay una anacronía, o aquí hay un salto temporal. No, ¿cierto? Porque uno lo hace de manera implícita. Ya uno está tan acostumbrado, sobre todo con las películas, a verlo y decir, ok, fue un salto hacia el pasado. Pero cuando uno se lo comienza a cuestionar, eh, es lo más difícil, ¿cierto? Revisemos la parte de hazlo tú, ¿ya? Que era la actividad que tenían que hacer. En este caso vamos a ver el texto de Guillermo Blanco, Mise Requiem y Isaac Asimov, La campana armoniosa, ¿ya? Entonces dice, su voz sonaba tranquila, acorde con la serenidad de tiempos ido de latines, y por dentro, jadeante, su pensamiento corría desatento. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber o lo primero que se puede identificar? Que tenemos una voz, ¿ya? Una voz narrativa, que conoce todo el texto, sabe lo que está pasando y pensando el personaje, por tanto sabemos que es un narrador omnisciente. O podría dejar de lado el Evangelio y la epístola, dirigirme a él sin subterfugios, decirle llanamente, cordialmente, has venido a vengarte, a asesinarme, a desquiciarte en mí de un daño que no te hice y que no te habría hecho, y tú lo sabes, y además estás más que vengado de mi padre, y mis hermanos después siguieron iguales a él, pero yo no soy distinto, pero quiero que alguno de nosotros te implore perdón, quiero que me arrastre a tus pies y que le haga delante de mis feligreses para mayor perfección. Sabemos que hay un narrador omnisciente, pero que le da voz a un narrador protagonista. Cuando aparecen los dos puntos, desaparecen automáticamente todos los signos de puntuación. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Ya?
solamente mantiene desde su voz hasta los 2 puntos una ortografía correcta. De ahí en adelante pareciera que fuera un fluir de la conciencia de un narrador, o sea, de un personaje, ¿ya? Por tanto, ahí vamos a tener que hay un fluir de la conciencia. ¿Lo habían podido lograr? Ya. Cuando uno trabaja con fragmentos, ¿ya? Lo que tiene que saber es que uno tiene que, de alguna forma, dilucidar el resto, ¿ya? Si a mí me entregan esto, yo no puedo saber si todo el texto está narrado desde el inicio, desde el final, si solamente en esta parte, eh, si comienza de la mitad, si comienza desde el inicio. Entonces, siempre tenemos que verlo desde el fragmento. En este caso, sabemos que el narrador está contando desde un inicio o pareciera ser un poco lineal, ya que no tenemos otra referencia. ¿Ya? Y en este caso sabemos lo que está pensando el personaje principal. Revisen si tienen todo bueno. Ahora revisemos el segundo. El 29 de agosto, la nave de Peyton descendía sigilosamente con la popa baja en el lugar de Winmink, de donde había partido el 10 de agosto. Ya sabemos aquí que efectivamente está recordando hacia el pasado, por tanto hay saltos temporales de partida, ¿ya? El cuidado con que Peyton había escogido el lugar no había sido inútil. Su aerodeslizador de no gravedad estaba aún allí, oculto al abrigo de una profunda hendidura del paisaje rocoso y accidentado. Veloz y silenciosa, la nave salía disparada hacia arriba, y cuando estaba ya a punto de perderse de vista, se produjo un diminuto resplandor seguido de una nubecilla contra el cielo azul. La boca de Peyton se crispó en una sonrisa. 20 minutos después se encontraba de nuevo en su propiedad. Se sentía cansado y le dolían los músculos bajo la gravedad de la Tierra. ¿Qué más sabemos aquí? ¿Tenemos saltos temporales? Sí. O sea, tenemos una narración desde el pasado. ¿Conoce todo? Sí, porque sabe, por ejemplo, en esta frase, el cuidado con que Peyton había escogido el lugar no había sido inútil. Por tanto, conoce los pensamientos de este protagonista, por tanto, hay un narrador omnisciente. ¿Es lineal? No, no es lineal porque tiene un flashback pequeño hacia el pasado. ¿Ya? Lo que sí no contiene ningún pensamiento o valoraciones personales del personaje. Y en este caso, como parte desde un pasado, lo que hay es una narración en in media res. ¿Ya? Espero haya dilucidado sus dudas, espero que les sea práctico esto. Vamos a seguir practicando con técnicas narrativas y nos vamos a ver muy pronto en otro video, ¿ya? Cariños a cada uno de ustedes, cuídense, no se expongan, aprovechen a su familia y les dejo muchos cariños.